Buenos días, estudiantes, o buenas tardes, dependiendo de cuánto estén viendo este video. Les saludo en nombre del Departamento de Lenguaje y voy a proceder a explicarles cómo tienen que hacer la actividad con respecto a la comprensión lectora de Ánimas de Día Claro. Les voy a pedir que para esta actividad, primero, van a tener 2 semanas para poder realizarla y segundo, tienen que leer la obra completa. Recuerden que la obra es bien cortita, por lo tanto no van a perder mucho tiempo en la lectura en sí. Después de que ustedes tienen que leer ya por completo esta obra, los 2 actos que corresponde a Ánimas de Día Claro, tienen que elaborar un mapa mental. ¿Y qué es un mapa mental? Esto que está acá, lo que ustedes están viendo en esta imagen. Muy distinto, por ejemplo, a los esquemas que hemos visto de los mapas conceptuales, que es mucho más estructurado. Un mapa mental tiene su estructura, pero también permite la libertad para poder ser un poquito más creativos. Tenemos colores, tenemos imágenes, ¿cierto? Tenemos dibujos, etcétera. Entonces, vamos a entender lo que son los mapas mentales en sí y vamos a entenderlos como herramientas que nos permiten asociar ideas, ¿ya? Y también generar una reflexión sobre esta. Entonces, se van a tener que dar cuenta de que en un mapa mental, como en el ejemplo de acá, tenemos una idea central que es esta que está aquí. Y a su vez esta idea central realiza ciertos subtemas relacionados obviamente con el tema central. Y a su vez estos subtemas tienen ramificaciones de asociaciones, ¿cierto?, con otras temáticas o con otros conceptos. Entonces, por eso se les dice acá que se va a organizar de forma radial o radialmente, es decir, en un círculo, ¿ya? En un círculo que siempre se va a leer de derecha hacia la izquierda, como en el sentido de las manecillas del reloj. Acá tenemos otro ejemplo de mapa conceptual. Si ustedes quieren en su computador lo pueden agrandar. Acá yo igual lo puedo agrandar, ¿cierto? Para que ustedes noten un poco más lo que es el esquema en sí. Tenemos también una idea central que es educación y sus 7 derivaciones de subtemas que serían las actitudes, valores, aprendizaje, conocimiento, habilidades, enseñanza y desarrollo. A su vez, estos subtemas están divididos, ¿cierto? O asociados con otras temáticas, ¿ya? Que tienen relación obviamente al subtema y al tema principal. Entonces acá, como bien les expliqué, el estudiante que hizo este mapa conceptual asoció el concepto de educación, ¿cierto? Y luego desglosó los otros 7 subtemas que les comenté anteriormente. Siempre tener en claro de que, por ejemplo, en un mapa, en un mapa mental, perdón, chiquillos, se me confunden a veces los conceptos. En este mapa mental no van a existir las frases u oraciones extendidas, ¿ya? Puede que sí hay alguna que otra frase, pero no es lo que predomina. Lo que predomina más acá es la palabra en sí, cómo la asociamos con otra palabra. A eso se refiere un mapa mental. Y siempre vamos a tener lo que predomina mucho, el tema de los dibujos, palabras simples o símbolos, o también incluso iconos, ¿ya? Así que esos son más o menos como los elementos. Y después de esto, acá se les da en esta guía los pasos para elaborar un mapa mental. Entonces siempre primero definir y ubicar la idea principal. Esta debe ser colocada en el centro de la hoja, ¿cierto? Que es un título que tiene que ser bien destacado, por decirlo así. Y ahí ustedes tienen que ver cuál es el título principal del mapa que se les va a pedir más adelante. El paso número 2 tiene que ver con la organización de los subtemas, es decir, que yo voy a trazar un orden de relevancia en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hacia el lado derecho del mapa mental, yo siempre voy a tener lo más importante y a medida que vaya leyendo en el mapa mental hacia la izquierda va a estar lo menos importante. Por ejemplo, acá tenemos una idea principal junto con sus subtemas, ¿cierto? En este caso, en este mapa mental, lo más importante que debería ir a la derecha es el cuándo, el dónde y el quién, ¿ya?
El número 3 es desglosar los subtemas, es decir, que a partir de estos subtemas yo voy a separar la información, ¿ya? Y de esa forma yo voy a ir disminuyendo también la letra y el tamaño de esta, ¿cierto? Va a hacerla más pequeña para que se note de que esto es una ramificación y no un subtema. La número 4 tiene que ver con utilizar diferentes combinaciones de colores. Acá en un mapa mental por lo menos se deben utilizar 3 combinaciones de colores diferentes, ¿ya? De esta forma el trabajo en sí tiene mayor impacto. ¿Por qué se utiliza el tema de los colores, chiquillos? Porque nuestra memoria a largo plazo tiende a ser mucho más visual. En la mayoría de los casos de las personas tienen una habilidad de aprendizaje con respecto a lo visual. ¿Y cómo destacamos lo visual? Con dibujos y obviamente con combinación de colores, ¿ya? El asociar una idea a un color se queda mucho más retenido en tu memoria a largo plazo que escribir simplemente el concepto. Ya asociarlo a un color nos indica también de que hay un refuerzo ahí en la memoria. Entonces acá, por ejemplo, se les dice que el color rojo o el naranja, ¿cierto? Son utilizados generalmente para el título en el centro del mapa. Y también después tenemos colores como tibios, que sería el verde y el marrón, que son para las ideas secundarias o para los subtemas. Y los colores fríos como el azul, ¿cierto? Serían para las ramas más lejanas. Aunque en realidad, chiquillos, esto va a depender mucho de ustedes. Si ustedes quieren colocar, no sé, un verde en el tema principal, no vamos a tener ningún problema. Si es lo importante es que tiene que haber por lo menos 3 colores en combinación en su mapa mental. Y el paso 5 es el ensayo y el error. Es muy probable que muchos de ustedes no hayan hecho nunca un mapa mental, así que antes de construirlo en la hoja de oficio o en la hoja de blog que van a seleccionar, yo les sugiero que practiquen. Primero hagan bocetos, ¿cierto? Hagan borradores, vean cómo van distribuyendo los elementos en la hoja para que se aproveche toda la hoja, ¿ya? No es que el mapa mental quede como al medio o en la esquina superior izquierda, no, tiene que ocupar toda la hoja, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes sepan ya más o menos las partes para construir un mapa mental, repasar esta elaboración o esta estrategia, que es la estrategia justamente para poder construir un mapa mental, ustedes tienen que ahora construir este esquema, pero con respecto a la lectura de ánimas de día claro. Entonces, acá se les sugiere ciertos subtemas que deberían ir presentes en este mapa mental. Por ejemplo, en relación a los personajes, que sería el primer subtema, ustedes estas divisiones o estas ramificaciones deberían establecer la relación y parentesco entre los personajes. Recuerden que tenemos a protagonistas femeninas, ¿cierto? Que son bien potentes durante la historia y que ellas están relacionadas como parentesco. También destacan las características psicológicas de cada personaje, dentro de todo estas mujeres que aparecen, ¿cierto? Y el hombre principal en realidad que llega, ¿cierto? Y los antagonistas. La identificación de los personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales? Tenemos una variedad de personajes, pero en realidad yo les voy a dar la pista. Hay 2 personajes principales, ¿ya? Bien importantes. Cada personaje tiene metas a cumplir, entonces aquí también debería destacarse eso. ¿Cuáles son las metas que deben cumplir estos personajes? Y obviamente el cambio de pensamientos que tienen cada uno de ellos. Después de eso tenemos los momentos de la obra. Ustedes los conocen muy bien, la presentación del conflicto, cómo se presenta el conflicto, ¿cierto? Cómo se desarrolla y finalmente cómo termina. Y el contexto histórico, es decir, las costumbres de esa época. Ya hay varias partes de la obra en donde, por ejemplo, las mujeres empiezan a cantar cuecas o vals. Entonces ahí tenemos una costumbre de la época, ¿ya? Y a considerar, ¿cierto?, que el mapa mental se debe elaborar a mano en una hoja de oficio o en una hoja de blog. Luego tienes que enviar la fotografía de la información y que se vea de manera nítida. Para eso les recomendamos utilizar estas 2 aplicaciones,
Y en la tarea en sí van a tener ustedes también un tutorial de cómo utilizar el CAM Scanner. Acá está la rúbrica del mapa mental, que es lo que vamos a pedir, ¿cierto? Como excelente, que son todos estos criterios que están acá. Y posteriormente, usted en la página número 6 de este documento, que es esta que está girada, se las voy a achicar un poco para que la vean, que se den cuenta, ¿cierto? Es aquí donde ustedes tienen que copiar su fotografía y pegarla posteriormente. Cualquier duda o consulta, chiquillos, que tengan, no hay problema, ustedes pueden enviar un mensaje privado a cada docente, tanto a la docente Ana Guerra, a María Jesús y también a la profesora Montserrat Santelices. Así que a cualquiera nos puede enviar esa información, dependiendo obviamente con quién esté inscrito. Mando un mensaje privado y nosotros se los vamos a contestar dentro de nuestras posibilidades también, porque tienen que entender que recibimos muchos correos electrónicos en el día. Cualquier duda, consulta, vuelvo a insistir, chiquillos, por favor, realícenla, ya no se queden con la duda, y es importante que antes de hacer este trabajo, primero lean todo el libro, ya para comprender la historia. Como les decía al comienzo, la historia no es para nada complicada, tiene personajes muy bien marcados con sus características, con sus metas, así que creo que en ese aspecto no van a tener ningún problema. Al comienzo se les va a hacer raro a lo mejor leer un poco la obra, porque como estos personajes son de campo, tienden a hablar muy aguasado, por decirlo así, entonces hay supresión de sílabas incluso, o de letras al momento de decir las palabras, ¿ya? Entonces la obra está escrita como tal cual como hablan los personajes en un contexto de campo, que es en Talagante. Así que eso, chiquillos, los motivo a leer la obra. La obra en sí tiene un mensaje bastante bonito, bastante conmovedor. Y eso, chicos, cualquier duda o consulta, vuelvo a insistir, por favor, pregunten. Nos vemos en otra clase y cuídense mucho.